Les doy muy buenas tardes a todos y todas. Soy Gabriel Hernández, director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y a nombre de nuestra unidad académica les doy la más cordial bienvenida. Saludo en primer término a las expositoras y expositores. En primer lugar, a la profesora Fabiola Latrop, subdirectora del Departamento de Derecho Privado. En segundo término, a la profesora Maricruz Gómez de la Torre, ex directora del Departamento de Derecho Privado, al profesor Mauricio Tapia Rodríguez, también ex director del Departamento de Derecho Privado, y a don Juan Enrique Pi, ex presidente de la Fundación Iguales. Y asimismo, por supuesto, nuevamente a todos quienes nos acompañan hoy. Tenemos aproximadamente 1.500 inscritos en la plataforma para presenciar esta actividad por la plataforma Zoom, sin perjuicio de los que la estarán presenciando en Facebook. Nos convoca hoy un seminario de jurisprudencia, un nuevo seminario de jurisprudencia organizado por nuestro departamento para comentar una sentencia histórica sobre comaternidad dictada muy recientemente este mes, el día 8 de junio del presente año, por la señora jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, doña Macarena Rebolledo. Es una sentencia histórica porque, en primer término, reconoce de manera contundente la filiación de un niño nacido en el marco de una unión, en el marco de la lesbomaternidad, y reconoce esta circunstancia, la afiliación, la sentencia, respecto de dos convivientes que habían suscrito un acuerdo de unión civil. Entre las muchas virtudes que tiene este fallo, me parece destacable mencionar que está completamente basado en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, por ejemplo, en el reconocimiento de la diversidad de los distintos tipos de familia, en el derecho a la identidad, en el derecho a la igualdad, en el derecho a formar una familia, en el interés superior del niño, en el fondo básicamente en los principios y valores rectores del Estado democrático de derecho. También me parece relevante mencionar que el fallo incide de manera determinante. Hago un paréntesis, por favor, quienes tengan encendido su micrófono le pido que lo silencien. También me parece relevante desde el punto de vista del derecho civil que el fallo se refiere con contundencia a los derechos civiles del niño y de los cuales estaría privado si no se reconociera la doble maternidad en este caso. Por ejemplo, el derecho de alimentos respecto de una de las madres, el cuidado personal respecto de una de las madres, el régimen comunicacional respecto de ella, y finalmente los eventuales derechos sucesorios. También destaca el fallo porque cita numerosas disposiciones de tratados de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño. Asimismo, cita importantes dictámenes en la sentencia de relevantes organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño. Adicionalmente, trascendente jurisprudencia internacional, como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su turno doctrina nacional, básicamente, entre la cual se encuentran profesores y profesoras que están en este momento en el panel. Asimismo, se trata de un fallo muy bien argumentado desde el punto de vista del derecho interno, de la normativa interna, sobre todo porque discurre con profundas reflexiones acerca de los artículos 182 y 183, básicamente, del Código Civil, el primero referido a la determinación de la maternidad, el primero referido a las técnicas de reproducción humana asistida, y el segundo referido a la determinación de la maternidad. En términos más concretos, la sentencia es muy contundente en cuanto al análisis de la prueba, porque discurre de manera detallada, exhaustiva, acerca de las declaraciones de testigos, de los documentos, de la opinión del curador ad litem,
del informe de la consejera técnica y de la opinión jurídica que dio el profesor Mauricio Tapia en este caso. De manera que por todo lo que he señalado desde el Departamento de Derecho Privado, saludamos este fallo que valoramos especialmente porque nuestra unidad académica y buena parte, sobre todo de sus profesoras y profesores, 4 de los cuales estamos presentes aquí en este momento, hemos trabajado incansablemente para lograr la plena protección de las parejas de personas del mismo sexo y que puedan acceder a la maternidad o paternidad conjunta, así como también trabajado con AINCO para proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esta labor la hemos efectuado desde la docencia en nuestras clases, mediante nuestras publicaciones en artículos, capítulos de libros, en conferencias, en seminarios y congresos en Chile y el extranjero, en la participación en proyectos de ley y en el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Fundación Iguales. En este sentido, cabe destacar, entre otros logros concretos del Departamento de Derecho Privado en esta esfera, la elaboración por profesores que están en este panel del anteproyecto de ley de matrimonio igualitario. Este trabajo del Departamento de Derecho Privado y de otras unidades de nuestra Facultad de Derecho ha llevado a que el año pasado, precisamente la Fundación Iguales le concediera a nuestra facultad el premio en la categoría Institución Pública por su contribución a la protección de los derechos humanos en el ámbito de la diversidad sexual. Este reconocimiento, este tipo de reconocimiento nos permite, nos llena de orgullo y además nos permite continuar avanzando en la senda de la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, en la convicción de que lograr más altos niveles de tutela de estos derechos contribuye al fortalecimiento de los valores y principios del Estado democrático de derecho. A continuación, los dejo con la profesora Fabiola Latrop, su directora del Departamento de Derecho Privado, que presentará a los expositores y el caso. Luego expondrán la profesora Maricruz Gómez de la Torre, perdón, el profesor Mauricio Tapia, la profesora Maricruz Gómez de la Torre, y don Juan Enrique Pi cerrará con unas palabras de clausura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes a todas, a todos. A mí me corresponde exponer el fallo, hacer un resumen de los hechos de la causa y de los considerandos más importantes de esta sentencia. Bueno, este fallo, como dijo el profesor Hernández, emana del segundo juzgado de familia de Santiago, es de fecha 8 de junio de este año, y recae en una causa de reclamación de maternidad. Es de relevar también, ¿no?, que hay en esta causa un curador ad litem que ha velado por los derechos del niño, involucrado en el juicio. Son 25 páginas y 16 considerandos los que reúne este fallo. La madre demanda representando a su hijo biológico y jurídico sobre la base del artículo 205 del Código Civil, que le permite no reclamar la filiación como representante legal del hijo incapaz y en interés de este, ¿no? Y ejerce esta demanda contra la madre hasta ese momento, ¿verdad?, social del niño, sobre la base del artículo 183, en concreto de aquella frase de esta norma que dice, y en los demás casos, ¿no?, la maternidad quedará determinada por el reconocimiento por sentencia firme en juicio de filiación. En cuanto a los hechos, son dos madres, la pareja, ¿no?, que da lugar a este juicio, lo son desde hace 8 años. En el año 2015 celebraron un acuerdo de unión civil pactando comunidad de bienes. En el año 2016 se sometieron como una familia, así lo declaran, ¿no?, a una técnica de reproducción asistida, la cual resulta exitosa. En este sentido, hay una frase que conmueve bastante, ¿no?, cuando haciendo un link entre el acuerdo de unión civil y el régimen que pactaron para regular, ¿verdad?, sus cuestiones patrimoniales,
no se condice con el estado civil de ambas respecto de su hijo. Dicen, el niño fue concebido en el seno de una familia reconocida por el Estado, o sea, el acuerdo de unión civil, que dio lugar a esa familia que se debe inscribir en conjunto un bien, ¿no? Como una moto, pero que no puede inscribir en conjunto a su único hijo. La demanda se basa en el interés superior del niño, en el derecho a la identidad, en virtud de su aspecto familiar, a la vida privada y a la vida familiar, el derecho a la igualdad ante la ley y a la integridad física y psíquica. Hace también alusión a la falta de la normativa vigente que regula los derechos filiativos, ¿no?, de los niños que nacen en una familia homoparental, aseverando que ello provoca una vulneración de los derechos fundamentales de los niños que las componen. En la contestación, por su parte, la otra madre confirma esta vulneración de derechos que se señalan en la demanda como vulnerados. Señala que la reclamación de filiación interpuesta en su contra es totalmente justificable, y luego, ¿verdad?, enumera aquellos derechos de los cuales el hijo no goza o podría en el futuro no gozar. En cuanto al objeto del juicio y los hechos a probar, el primero es conocer de la demanda de reclamación de maternidad, y los hechos a probar fijados son la filiación actual del niño, el vínculo entre la demandante y la demandada, en tercer lugar el proceso y participación de ambas partes en el procedimiento de reproducción asistida, y por último el vínculo que existe entre el niño y la demandada, que es, ¿verdad?, la madre social. Se rinde prueba documental, prueba de testigos, entre ellos el ginecólogo, una amiga de la demandante, un hermano de la demandante, un hermano de la demandada, y la educadora de párvulos del niño. Y todos estos testigos, ¿no?, dan fe de la existencia de una familia y de un vínculo fuerte entre la demandada y el niño, entre otras cuestiones. Se rinde también prueba pericial, emitido por una trabajadora social, y finalmente, ¿verdad?, el informe en derecho del profesor Tapia. En cuanto al fallo, hay varias cuestiones que toca. Parte por aludir a la diversidad familiar existente actualmente en Chile, y protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, como señalaba el profesor Hernández, cita una serie de instrumentos internacionales, ¿no?, y de jurisprudencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la ley nacional, se refiere a la ley reciente, ¿no?, 21.150, que modifica la del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que precisamente da un concepto amplio de esta, basada en los afectos, entre otros elementos. Hace alusión al acuerdo de unión civil, a la ley, ¿verdad?, que lo crea, haciendo hincapié en el déficit que presenta en lo filiativo. Y finalmente también apoyando la idea de la diversidad familiar, se refiere al derecho a la identidad consagrado en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Se refiere también al principio de igualdad, haciendo una revisión, ¿no?, de nuestra normativa interna, en concreto la ley de filiación, que establece la igualdad de los hijos, y el artículo 33, ¿no?, que recoge este principio. Y en este sentido, la sentencia afirma lo siguiente: señala, es esencial que el estado civil de un hijo que nace y crece en una familia encabezada por personas del mismo sexo que han expresado su voluntad de procrear coincida con su filiación legal y se vea reflejada en sus documentos de identificación. Luego, en el considerando 10º, se refiere a la maternidad. Precisamente acoge, ¿no?, la pretensión en cuanto a que el artículo 183 establecería en los demás casos, y establece en este considerando lo siguiente, a propósito de que esta norma no es taxativa, ¿no?, porque la maternidad también se puede establecer en un juicio de adopción y no está señalada en el artículo 183 esa posibilidad. Entonces establece, advirtiendo que no es completa la norma, que no abarca todos los casos, que en el marco del derecho de acceso a la justicia el tribunal es garante, ¿no?
En cuanto a la técnica de reproducción asistida, se advierte un vacío, ¿no? Legal en el artículo 172 del Código Civil. Esto lo hace la sentencia en su considerando 11. Señala que esta norma protege la voluntad procreacional, pero que solo regula una situación filiativa específica, ¿no? Que es la que proviene de un hijo que ha nacido por una técnica heteróloga. Y entonces advierte la existencia de del vacío legal, ¿no? Que en el fondo la sentencia trata de llenar. En efecto, señala que frente a este vacío resulta necesario observar el derecho internacional como parte del bloque constitucional de derechos fundamentales, realizando una interpretación integradora de la Constitución. Y añade que es esta interpretación la que permite dar un mayor resguardo y efectividad a los derechos fundamentales inherentes al ser humano, y que afectan a los intervinientes y afectados por esta causa, especialmente el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad, a la vida familiar y el interés superior del niño. Señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, precisamente habría relevado, ¿no? Las características recién aludidas. Se señala además que la madre podría, si fuera padre, ¿no? reconocer voluntariamente al niño sin que fuese necesario un vínculo biológico, social ni afectivo con el niño, ¿no? Advirtiendo ahí la paradoja de la ley chilena. Y añade que si bien el artículo 182 se refiere al padre y la madre, debe ser leída esta norma de una manera que no atente contra el principio de igualdad de los hijos que ha desarrollado, ¿no? anteriormente, y que en el fondo esta lectura a la luz de la igualdad está confirmada por la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil y, en efecto, la propia sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atala, ¿no? Versus Chile, que ordena a nuestro país y lo condena, ¿no? por haber realizado una discriminación arbitraria sobre la base de la orientación sexual. En cuanto al derecho a la identidad, en el considerando 14 otorga un especial espacio, ¿no? a ella, señala que el entorno familiar y social del niño está determinado por sus lazos afectivos, que el niño reconoce a la demandada como su madre, que ella le da protección, seguridad, afecto y contención, que familiares cercanos y referentes formativos educacionales del niño también la identifican, la reconocen y la respetan, ¿no? como tal. En este sentido, la sentencia vuelve a enumerar una serie de jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también consultiva al referirse a la opinión número 24. Todo ello, ¿no? para reafirmar el derecho a la identidad como un derecho vulnerado en la causa. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, hay un cierre en esta parte de la sentencia aludiendo al interés superior. La sentencia señala que el interés superior del niño debe ser determinado teniendo en cuenta un especial elemento del derecho a la identidad, que es el elemento dinámico, y que este elemento debe verse reflejado en la filiación legal del niño. Y lo contrario privaría al niño de una serie de beneficios y de derechos determinados, y hace allí una enumeración y la completa, ¿no? haciendo remisión a lo que la propia perito ha dejado consignado en auto, ¿no? Bueno, finalmente la sentencia resuelve lo siguiente, señala que atendido lo expuesto y considerando el principio de inexcusabilidad, debiendo este tribunal pronunciarse sobre la petición solicitada, en virtud además de las normas de igualdad, el concepto de familia que subyace en el ordenamiento jurídico, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y su rango constitucional, y recurriendo a la norma de interpretación de los principios generales del derecho, utilizando el criterio jerárquico, considerando que los principios señalados se encuentran en normas de rango al menos supralegal, este tribunal dará lugar a lo solicitado, y entonces acoge la demanda de reclamación de maternidad interpuesta, y en consecuencia declara, ¿verdad?, que el niño es hijo de ambas madres, de la demandante y de la demandada, y que en consecuencia debe practicarse por el registro civil una nueva inscripción.
Esto es cuanto puedo señalar del fallo y a continuación voy a obrar de moderadora. Muchísimas gracias y nuevamente buenas tardes. Muy bien, entonces, para comentar este fallo, daré la palabra ahora al profesor Mauricio Tapia Rodríguez. El profesor Tapia es exdirector del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad y es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y máster en Derecho por la Universidad París 12. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en este seminario, en verdad, porque esta es una muy buena noticia para el derecho familiar en Chile, para el pluralismo, para la diversidad, para la igualdad. He participado en muchos seminarios este último tiempo, están de moda, pero creo que esta es la instancia que en ese escenario me hace más feliz. Es una muy linda noticia. Dicho eso, yo como aquí se anunció y se adelantó, efectivamente yo fui consultado, me solicitaron una opinión jurídica, un informe en derecho que evacúe en el marco de este juicio, pro bono, por supuesto, donde se contiene mi opinión sobre la materia y me voy a referir a eso. El fallo que acaba de relatar con tanta precisión Fabiola, recoge, tiene la gentileza de recoger algunas de estas ideas que tampoco son tan originales, son parte de las cuestiones que están sobre la mesa, las convenciones internacionales, los principios y la ley. Ahora bien, antes de comenzar, también quería destacar lo que dijo el director de departamento, porque me quedé pensando, bueno, ¿por qué la Universidad de Chile siempre ha estado en esto? Y esto no lo entiendan como algo laudatorio para el trabajo propio ni de los presentes, sino que es una tradición histórica. Y me quedé pensando que efectivamente esta universidad ha estado impulsando y redactando, o colaborando en la redacción de todas las reformas del derecho familiar desde el Código Civil. Es decir, bueno, desde ya el Código Civil significó un avance sustantivo en derecho familiar versus la legislación indiana, la 7 partida, que era aún más discriminatoria que el Código Civil redactado por el rector el primer rector y fundador de esta universidad, pero luego también la Universidad de Chile tuvo un papel muy relevante en las leyes laicas que secularizaron el matrimonio. En materia de filiación luego, el Departamento de Derecho Privado, que se denominaba Seminario de Derecho Civil, fue quien tuvo la oportunidad de redactar la gran reforma de 1952 que otorgó derecho a los hijos en ese momento denominados naturales, permitió en definitiva que pudiesen perseguirse el reconocimiento forzado, se le asignaban derechos hereditarios, si bien reducido un 50%, pero fue un gran, inmenso avance en la época. Luego participó también esta universidad en la gran reforma de 1998 que estableció la igualdad de los hijos, así como en la reforma del divorcio, del cuidado compartido y del acuerdo de unión civil, y ahora en el proyecto de reforma del matrimonio igualitario. Por tanto, es una línea histórica en la que nos inscribimos y que es parte, y que yo creo que guarda relación con los principios propios de esta universidad, de fomentar el pluralismo, la diversidad, la tolerancia y el reconocimiento de derechos en pos de la igualdad. Ahora, en ese escenario yo no quiero repetir, antes se dio una exposición bastante precisa sobre la sentencia. Yo quisiera relatarles muy brevemente las cuestiones a las cuales me referí en el informe en derecho aludido, que desde ya le ofrezco, lo pongo a su disposición. Y ellas guardan relación con 3 órdenes de materia. Yo me referí en ese informe a 3 órdenes de materia. En primer lugar, traté de describir la evolución del derecho de filiación en Chile para dar cuenta de esta visión progresivamente más pluralista y que termina con esta sentencia, que por lo demás en la historia de Chile han existido también, aprovecho de decirlo, fallos judiciales que han impulsado cambios legislativos, y desde ya la propia práctica de las nulidades
matrimoniales, fue la antesala e impulsó y provocó el divorcio. Así como también tiene relevancia el fallo en el caso Atala en esta materia y en otras reformas legislativas, como en el Acuerdo de Unión Civil. Es el primer orden de materia al que me referí. Es decir, esta evolución para marcar esta idea de que se han ido otorgando progresivamente derechos iguales a todos los hijos sin importar las condiciones de su nacimiento y ahora el género de sus padres. En segundo lugar, me pregunté si existía un vacío legal en la materia desde el momento en que hay una norma que se refiere a la procreación asistida, pero que es la única norma en el derecho civil, por lo demás, incorporada en 1998, pero que habla de padre y madre, y no otra, en definitiva, no otras situaciones, como por ejemplo la procreación, como en este caso, en virtud de la voluntad de dos madres. Ahí concluí, y ya veremos que efectivamente existe un vacío, pero hay instrumentos que están previstos en la propia legislación para integrar ese vacío. Y por último, me pregunté por las consecuencias jurídicas que tendría un rechazo a esta acción. Es decir, mantención del statu quo en el sentido de privarle a este niño del vínculo filiativo con una de sus madres. Brevemente sobre estas tres materias, entonces. Bueno, ustedes conocen esta historia que es bastante dolorosa en la evolución de la igualdad de los hijos en Chile, en origen, si llegamos hasta el Código Civil, en una revisión histórica, existían distinciones francamente odiosas entre hijos, hijos legítimos, ilegítimos, naturales, y los ilegítimos tenían categorías incluso más oprobiosas, que fueron progresivamente eliminándose. Ahora, la legislación civil desde la codificación efectuaba una distinción categórica. Los hijos legítimos tenían todos los derechos, los hijos ilegítimos prácticamente ninguno en origen, y solo las sucesivas reformas, algunas de las cuales ya mencioné, le fueron otorgando derechos parciales, en definitiva. Y la norma y la regla más simbólica es en 1950, cuando se establece el 50% de derechos hereditarios que corresponderían al hijo natural extramatrimonial, a fin de cuentas, versus el hijo matrimonial. Ahora, esta evolución terminó al término del siglo también, en 1998, con la nueva ley de filiación, que estableció dos reglas en particular que nos interesan. Uno, un principio general, en el artículo 33, que a veces se olvida, que establece la igualdad, en definitiva, entre todos los hijos, igualdad que no merece distinción alguna, es decir, no importando las condiciones de su nacimiento o la situación de sus padres. El género de sus padres. Y la segunda norma, este artículo 182, que establece, que permite establecer la afiliación respecto al padre y madre que se someten a las técnicas de reproducción humana asistidas que no han sido reguladas en Chile, y que, esto es lo importante para esta exposición, da cuenta de la voluntad de acogida, en definitiva, de una familia, y el establecimiento de los vínculos filiativos, incluso sobre realidades biológicas, y eso es relevante. Ahora, efectivamente, en 1998, al reconocer esa norma, la regla está prevista para un padre y una madre. Ahora, eso tiene una explicación. En la época no existía un reconocimiento legal de las parejas homosexuales, en particular. Incluso habían situaciones bastante oprobiosas, sanciones penales, modificaciones que se fueron efectuando a través del tiempo. Lo relevante es que durante esta década ocurrió una modificación legal muy importante para estos efectos. La ley 20.830, de acuerdo a Unión Civil, establece el reconocimiento de una familia, lo dice. En origen, haciendo un poco de historia, ese proyecto de ley pretendía negar esto. El proyecto de ley presentado
pretendía negar que este contrato daba en definitiva sustento legal a una relación familiar, y no se decía, incluso se atribuía la competencia a los tribunales civiles y no a los juzgados de familia, precisamente para erradicar toda duda de que no era familia lo que se estaba reconociendo. Pero aquello cambió radicalmente en la discusión parlamentaria, y esta ley terminó reconociendo modelos familiares. Ahora, eso también da cuenta con una evolución paralela producto de la evolución social. Las leyes de familias cambian cuando las costumbres cambian, nunca han sido promotores de cambios sociales, siempre van a la saga del cambio social, son tributarias de la historia. En verdad, las leyes de familias que han intentado cambiar las costumbres han fracasado, y vean, por ejemplo, esa reforma fallida de la participación en los gananciales, que si bien intencionada, no se ajustaba a la práctica nacional y no se usó, cayó en desuso. Bueno, ahí está la ley, pero cayó en desuso. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Quiero decir que en el momento en que se adoptó esta ley de acuerdo de unión civil, había consenso, e incluso hay mediciones como el censo, y otras encuestas que también daban cuenta de ello, de que existían distintos modelos familiares, desde ya el modelo monoparental, hoy hablamos también del modelo de familias recompuestas, ensambladas, y el modelo de familias formadas por parejas del mismo sexo. Ahora, bueno, ahí hay una razón de peso, ¿no?, producto de la evolución social y también legal, que nos lleva a sostener que hoy en día, claro, ese artículo 1182 es insuficiente para dar cuenta de todas las realidades sociales, en particular de la voluntad de acogida de ser madre de dos personas que se sometan voluntariamente en conjunto a técnicas de reproducción humana asistida, del nacimiento de un hijo, una de ellas, lo cuiden, críen y eduquen en conjunto como una familia. Y eso debe estar amparado por el derecho, por supuesto. Ahora, dicho eso, como segundo conjunto de materia, lo que me pregunté, bueno, si esto era un vacío legal. Bueno, efectivamente, por las razones que acabo de decirle, uno puede hay buenos argumentos para sostener que es un vacío, porque en ese momento no existía un reconocimiento legal y parcialmente social de las familias homosexuales, homoparentales. Por tanto, es un vacío que, en virtud del principio de inexcusabilidad que rige la actuación de los tribunales, no puede ser una excusa para no resolver un caso, ¿no? Los tribunales, en definitiva, emplazados a resolver una disputa, no pueden excusarse en aquello, sino que deben estar en manos de otras reglas y otros principios generales. Y es lo que precisamente yo me permití sostener ahí, que dado este vacío y dado el principio de interpretación por analogía, que dicen dos palabras que cuando hay una misma razón debe existir la misma disposición, siendo que es una situación no regulada, que otra situación regulada muy similar tiene la solución, y que hay buenas razones de justicia para hacerlo, fundado en el interés superior del niño en particular, bueno, correspondía aplicar por analogía el artículo 182. La sentencia agrega a ello con fuerza un argumento muy inteligente. Dice, mire, el parto permite establecer la maternidad, ¿cierto? 182, pero el artículo siguiente también lo dice, que en los otros casos, como mencionó la profesora Latrobe, se establece en particular por sentencia judicial, y es precisamente lo que se está haciendo acá. Como argumento complementario para suplir este vacío, junto con la interpretación analógica, se encuentra también el recurso a los principios generales de la legislación, cuestión que también es un principio de interpretación legal que está establecido expresamente en la ley. Los jueces pueden y deben recurrir a los principios generales cuando nos encontramos con una situación de esta naturaleza. ¿Y cuáles son los principios generales aquí envueltos? Bueno, hay varios. Desde ya la igualdad de los hijos, declarada por lo demás solemnemente en el artículo 33 del Código Civil. ¿Por qué establecer diferencias
en razón a las formas de concepción del hijo o el género de sus padres. En segundo lugar, el derecho a la identidad de los hijos, que no solo envuelve tener un nombre, apellido, una nacionalidad, sino también estar inscrito en una familia. Y aquí lo que ocurría es que, si bien el hijo se le dio nacimiento en el seno de una familia, ha sido criado y educado, y seguirá siendo criado y educado por sus dos madres, sin embargo, solo respecto de una de ellas está establecida esta identidad familiar, en definitiva, está adscrito solo a una de su familia. Luego, sin duda, el interés superior del niño, un principio relevante del derecho nacional, inspirado también en convenciones internacionales, y hay una infinidad de argumentos que permiten sostener que va en favor de su interés superior el reconocimiento de esta filiación respecto de la segunda madre, en particular porque de lo contrario se le privan de una serie de derechos personales y patrimoniales que ya me referiré. Asimismo, también está el principio de protección de la familia, desde el momento en que no está adscrito a una de ellas, y la conservación de los lazos, en definitiva, con la familia de la otra madre. Y por último, una razón de seguridad jurídica. El derecho tiende a que las relaciones familiares sean estables en el tiempo, obedezcan a un principio de seguridad jurídica que le da certeza, ¿no? La misma circunstancia que de la filiación de del Estado civil de hijos, cuestión que se vulnera si no se reconoce la filiación reclamada. Por último, para ir concluyendo, puesto que el tiempo se me acaba, me pregunté, bueno, ¿qué pasa si esta sentencia, y felizmente no ocurrió eso, termina sosteniendo que no es procedente esta reclamación y la rechaza? Bueno, ahí lo cierto es que se generan o se confirman también una serie de consecuencias prácticas muy desfavorables para el niño. Y yo creo que esto es muy relevante, porque uno puede justificar, por supuesto, en principios de igualdad, la no discriminación por orientación sexual, pero hay que recordar que estas cuestiones de familia vinculadas a la filiación se resuelven, ante todo, por el interés superior. Y el interés superior del niño aquí justifica este reconocimiento porque, de lo contrario, se confirma una situación donde se le privan de muchos derechos. Desde ya, por ejemplo, el solicitar alimentos, si llega a ser necesario en el futuro, respecto de la madre cuya filiación se reclama. La posibilidad de que esa madre pueda hacerse cargo del cuidado personal en ausencia, imposibilidad de la otra. De eventualmente establecer una relación directa y regular, si por alguna razón su convivencia cesa. Desde luego, el acceso a los derechos hereditarios futuros de su segunda madre, sin perjuicio de una serie de beneficios asistenciales, que si bien no son propiamente de derechos civiles, sí son prerrogativas que se entregan a los hijos, como ocurre en particular en materia de cargas en la atención de salud pública y privada, que son cuestiones prácticas muy relevantes, ustedes lo entenderán, de que es privado el niño respecto de la madre cuya reclamación se efectúa por este juicio. Bueno, todas esas razones que están latamente desarrolladas en el informe me hacían opinar favorablemente respecto de esta demanda de reclamación de filiación, que felizmente fue aceptada, y esperamos que naturalmente pronto se confirme a través de, no se confirme, sino que se materialice, se cumpla, a través de la rectificación de las partidas respectivas, como ordenó el tribunal, en una sentencia que ya está ejecutoriada, y que también, con esto termino, tenemos la buena noticia también de que hay una voluntad del Ministerio de Justicia de acatar el fallo, y eso se celebra también, y esperamos por tanto que a la brevedad, y debería ser tan pronto esta otra semana, en definitiva se materialice y se cierre
esta situación con la rectificación ordenada por el tribunal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tapia. A continuación, escucharemos a la profesora Maricruz Gómez de la Torre, quien es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Complutense. La profesora Maricruz Gómez de la Torre fue además, al igual que el profesor Tapia, directora de nuestro Departamento de Derecho Privado. Estimada profesora, tiene 10 minutos. Gracias, Fabiola. Buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien en estos momentos difíciles como los que estamos viviendo. Voy a hacer los comentarios. Yo creo que el resultado obtenido por esta sentencia es muy importante. Significa ampliación de libertades, aplicación del principio de igualdad, y además, lo más importante, implica el reconocimiento de Atilio por parte de su otra madre, madre social, como a veces se le dice. Se aplicó el interés superior del niño, su derecho a vivir y desarrollarse dentro de una familia formada por dos madres, su derecho a la identidad, y además se le incorpora legalmente a la familia de su madre reconociente, aunque desde su nacimiento ya pertenecía a esa familia. Lo que hay ahora es un reconocimiento legal. Previamente a estas dos sentencias hay dos más sentencias. Una es una sentencia del año 2012 que tiene ciertas similitudes, donde se reconoce la doble maternidad. Se reconoce una maternidad biológica y una maternidad de crianza. Pero nos encontramos en una situación distinta. Es en un contexto de un acto jurídico no contencioso y un reconocimiento a la cultura mapuche donde se acepta la poligamia. Y por ende no tienen un sistema filiativo binario de un solo padre y una sola madre. Y se aplica el convenio 169 de la OIT, la ley indígena y la posesión notoria. Recientemente, otro fallo, el 7 de octubre del 2019, en un fallo que resolvió un recurso de protección, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó rectificar la partida de nacimiento de unos niños, incorporando el nombre de las dos madres a la partida, pero no determinando la filiación de ellas. Ahora, si nosotros analizamos cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, salvo el caso que acabo de mencionar, se ha rechazado reconocer jurídicamente la doble maternidad. La Corte Suprema, en los casos en los cuales se ha presentado, como acción, la posesión notoria se ha rechazado, y también en aquellos casos, conociendo recursos de protección, en los cuales ha negado la inscripción ante el registro civil de la doble maternidad. En consecuencia, podemos felicitar esta buena sentencia. Es una sentencia que se nota que ha sido bastante estudiada. Bueno, aquí procede realmente felicitar al abogado por la estrategia innovativa para seguir ante los tribunales. Pudo vencer a los tribunales y la ideó de la siguiente manera. Se entabla la acción de reclamación de maternidad, en la cual la madre legal reclama a nombre de su hijo el reconocimiento como madre de Atilio a la madre social. Esta demanda no puede ser declarada inadmisible, en atención que el artículo 54, raya 1 de la Ley de Tribunales de Familia, señala que las acciones de filiación y todas aquellas que se refieren a la constitución, modificación del Estado civil,
de las personas y de los actos de violencia intrafamiliar serán consideradas admisibles. Ahora, el derecho de filiación es producto cultural y desde nuestro derecho civil, el sistema filiativo chileno está construido sobre el hecho biológico, es decir, relaciones sexuales, o la voluntad, fundado en el matrimonio o abierto a otras formas de relaciones de pareja, pero basado en un sistema binario o biparental. Esto quiere decir que toda persona tiene un padre y una madre. Esa es nuestra legislación. Pero a su vez está el artículo 33 que nos dice que los hijos nacidos con un sistema biológico, por técnica de fecundación asistida con donante o por adopción, tienen los mismos derechos. De otra parte, las acciones de filiación, dentro de las que se encuentra la acción de reclamación, son de orden público, nominadas y se caracterizan porque no existe controversia. Si analizamos esta sentencia, nos damos cuenta que no hay controversia, porque la demandada ha querido reconocer voluntariamente al hijo, pero se lo impidió el registro civil y se lo impidieron también los tribunales de justicia anteriormente al conocer el recurso de protección. En consecuencia, la madre biológica entabla la acción de reclamación, pero la acción de reclamación tiene otra construcción. Está construida para aquellos casos en que exista la negativa del padre, que en general todas las mujeres reconocen al hijo, la negativa del padre de querer reconocer al hijo, lo que en esta situación no se da. Lo que hay, en el fondo, es un reconocimiento voluntario que lo hemos presentado como una reclamación. Tanto es así que aquí no se aplica el artículo 203 ni tampoco se justifica por qué no se aplica. Porque toda persona que reconoce en forma obligatoria, forzada, tiene sanciones. En este caso, la madre ha sido llevada a los tribunales, madre social, por tanto, ella podría haber obtenido una sanción. Aquí no hay ni posibilidad, ni se refiere para nada la jueza ni para decir que no procede ni que procede. Desde mi perspectiva, el meollo del problema no es el artículo 182. El meollo del problema es el acuerdo de unión civil. Porque el artículo 21 del acuerdo dice: para efectos de la presunción de paternidad en caso de convivientes civiles de distinto sexo, se estarán las normas que regulan el artículo 184. En consecuencia, aquí sí que hay una discriminación, porque los hijos que nazcan de una relación heterosexual durante una convivencia civil están amparados con la presunción que dice que es padre el conviviente de la mujer. En cambio, Atilio nació en una convivencia civil y se le debió aplicar la presunción del 184. Si se hubiera aplicado el principio de igualdad. Pero no se podía aplicar porque la ley lo estableció solamente para las parejas heterosexuales. Con respecto al artículo 182, del cual explicaba el profesor Tapia, yo creo que no se puede aplicar porque este artículo 182 es un artículo bastante excepcional. En realidad fue incorporado a la ley de la filiación en el trámite en el Senado, cuando se dieron cuenta que de repente los padres que habían recurrido a las técnicas condonantes se arrepentían e impugnaban esa filiación. O que el donante
después había descubierto que no podía tener hijos y podía demandar esa filiación. Y es en base, esa es la lógica que tiene esta disposición. Por tanto, yo encuentro que no se puede aplicar y realmente creo que ahí también hay un vacío legal. La jueza dice que en razón del principio de inexcusabilidad, ella va a integrar. A mí me parece muy bien la forma que integró. Lo integró aplicando un principio general del derecho que es el interés superior del niño. Aquí el elemento fundamental que tenemos que nosotros pensar es cómo otorgarle los derechos que nos señala el artículo 33. La igualdad absoluta independiente de la forma en que se nace. Y al aplicar eso, el interés superior del niño, viene todo lo demás. Viene el derecho a la identidad, el derecho a desarrollarse en una familia, el derecho de igualdad, etc. Pero el principio general que estamos aplicando es el interés superior del niño unido al artículo 33 de la ley de la filiación. Ahora, lo que sí me llama la atención es que la jueza, o sea, la sentencia dice, y visto lo dispuesto en los artículos, y le falta el artículo 33 del Código Civil y le falta el artículo 21 del Acuerdo de Unión Civil. Y aparecen unos artículos de impugnación de la filiación que no tienen mucha aplicación. Ahora, también la sentencia innova. Normalmente cuando hay una modificación, o sea, la mayoría de los casos, cuando hay modificación del Estado civil, lo que se hace se rectifica. Aquí se está creando una nueva inscripción. No es rectificación, o sea que es mucho más profundo el cambio. Esperemos que el registro civil cumpla y lo haga tal cual está diciendo el fallo. Ahora, finalizando, si bien yo soy muy partidaria de la sentencia, estoy muy contenta de lo que se haya y cómo se ha resuelto, creo que es un avance bastante lento. No hay seguridad jurídica que la próxima pareja se presente a los tribunales y le apliquen todos los sistemas anteriores. En consecuencia, creo que si bien nos abre un camino, pero lo que realmente se requiere es un cambio del sistema afiliativo. Mientras no haya un cambio del sistema afiliativo, este sistema establecido, binario, en el cual solo hay un padre y una madre, es muy difícil establecer. Hay un proyecto de ley de adopción en el cual se acepta la adopción de parejas del mismo sexo, pero nos vamos a encontrar con los mismos problemas si antes no cambian el sistema binario. O sea, creo que además es necesario amparar todos los niños que nacen por las técnicas de reproducción asistida. Aquí lo fundamental es preocupémonos de amparar a los niños que nacen, porque si bien se autorizan las técnicas, pero no se asegura el bienestar de los que nacen, porque si yo autorizo las técnicas, tengo que continuar cuál es el fondo y la finalidad. Y esa finalidad es que nazca un niño, y ese niño debe ser tratado con los mismos derechos que tienen todos los niños en Chile. Consecuencia de modificarse el sistema afiliativo, pero también tiene que modificarse la ley del Acuerdo de Unión Civil, el artículo 21 señalando que todo niño que nazca durante el Acuerdo de Unión Civil debe aplicársele la presunción del artículo 184, y esto significa que será padre o madre el otro conviviente. Muchas gracias, Maricruz.
Finalmente, damos la palabra al abogado Juan Enrique Pi, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, es expresidente de Iguales y actual director de Iguales. Muchísimas gracias, abogado Pi, y tiene 10 minutos. Muchas gracias, profesora. Me gustaría, en primer lugar, hacer comentarios a las distintas observaciones que han hecho los profesores y las profesoras respecto de esta sentencia, y luego hablar un poco sobre también la situación en la cual las parejas del mismo sexo se encuentran respecto de su situación, de la situación de la filiación de sus hijos, que hacía comentario finalmente la profesora Maricruz. Y en ese sentido me gustaría partir con lo que decía la profesora Fabiola Latrop, respecto al rol probatorio que tuvo los distintos personas que fueron testigos en este proceso. Y tiene relación mucho que ver con precisamente el artículo 182, porque efectivamente, como decía el profesor Tapia, el artículo 182 lo que hace precisamente es es una norma que busca dar estabilidad jurídica a los niños nacidos a través de estas técnicas de reproducción asistida, y a través de esa norma lo que hace el legislador precisamente es establecer que el ánimo de acogida de aquellas parejas que se someten a la técnica de reproducción asistida prima por sobre aquel componente biológico de quien pudiera ser un eventual donante, ¿verdad? Y en ese sentido, el rol del médico que practicó la técnica de reproducción asistida en este proceso fue muy determinante, porque fue precisamente la persona que señaló que para él, que él sabía que había una familia que se sometía a la técnica de reproducción asistida y que por tanto no había ninguna diferencia respecto de esta familia o de otras familias compuestas por personas del mismo sexo o personas de distinto sexo que él también atendía, que para él todas las familias que le atendía tenían una característica fundamental, y era que eran personas que no podían procrear a través de un acto sexual y por lo tanto se sometían a esta técnica de reproducción asistida. En ese sentido también, en estos últimos días hubo una carta al Mercurio de la Sociedad Médica de la Sociedad de Medicina Reproductiva, que señaló que para ellos, para los médicos y las médicas que hoy en día se dedican a estas técnicas de reproducción asistida, no existe ninguna diferencia respecto de las familias que atienden, y yo creo que ese es un paso fundamental también respecto a el respeto y a la comprensión del acceso a estas técnicas como parte protegida, como una acción protegida por derechos fundamentales, principalmente por el derecho a la vida privada y familiar, como se dijo en el fallo Artavia Murillo versus Costa Rica, donde, por cierto, todas las familias que recurrieron en esa oportunidad fueron parejas de distintos sexos, es decir, parejas heterosexuales respecto a estas técnicas de reproducción asistida. Me gustaría también referirme a la evolución del derecho de filiación que mencionó el profesor Tapia en el informe en Derecho, bueno, y en este seminario, y también respecto al artículo 33 del Código. Efectivamente, nuestro derecho de filiación constantemente distinguió a los hijos dependiendo de la relación que mediaba entre sus padres. Esa era o incluso respecto de quién eran sus padres. Recuerdo esa horrorosa clasificación de los hijos sacrílegos, de los hijos de dañado ayuntamiento. Siempre hubo una clasificación de los hijos, y esta acción que nosotros ejercimos ante los tribunales de familia de Santiago se basaba principalmente tenía una importante base en la ley de filiación de 1998, la ley 19.585. Principalmente por ese artículo 33, principalmente porque el legislador, a través de esa norma, nos dimos cuenta que había decidido algo muy determinante para la resolución de este caso. Y lo que había decidido era que los hijos y la igualdad de los hijos y la filiación como institución del derecho de familia era absolutamente independiente del contrato regulador de la pareja que existiera entre quienes eran sus padres, sus madres, y
incluso si es que constituían una pareja o una familia previamente. Por lo tanto, esa reforma a nosotros nos dio importantes luces respecto de cuál era la intención del legislador respecto de estos niños y niñas, y cómo en este caso en particular no se podía respetar ese principio fundante, ¿verdad? Ese principio establecido literalmente en el artículo 33 del Código. Quiero mencionar, a raíz de que no tiene relación directa con esta causa en particular, pero a raíz del proceso constituyente, desde Fundación Iguales hicimos un levantamiento de distintas constituciones y nos encontramos con que esta misma norma que en nuestro Código Civil está en el artículo 33, en muchas constituciones de nuestro continente está establecida a nivel constitucional. Creo que también es un interesante debate para tener una vez que se retome el proceso constituyente. Y efectivamente, a raíz del estudio de la norma de 1998, de la ley 19.585, es que pudimos también darnos cuenta del vacío y por lo tanto basar la acción en el vacío, principalmente del artículo 182 y cómo no regulaba, cómo no preveía que las parejas del mismo sexo también eventualmente iban a constituirse en cuanto a familias a través de un contrato que desde luego ocurriría 17 años después, en el año 2015, como era la unión civil, que es una institución familiar, ¿verdad? Y en ese sentido, el vacío y la imposibilidad del legislador de 1998 de identificar que 17 años después las parejas del mismo sexo serían constituidas como familias a través de un contrato específico, porque, por cierto, nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, de los tribunales de familia, hace ya varios años nos ha dicho que ni siquiera es necesario un contrato en particular para la constitución de una pareja en cuanto a familia, ¿verdad? Ese vacío quedaba de manifiesto además por una cuestión histórica. Al año 1998 no había ni un país en el mundo que tuviera matrimonio igualitario. El primer país en el mundo en tener matrimonio igualitario fue Holanda en el año 2001. Había muy pocos países en ese tiempo en que habían uniones civiles reconocidas para parejas del mismo sexo. Por lo tanto, desde luego, esa discusión no estuvo en la sala, y a través de la historia fidedigna de la ley, que por cierto está separada, la del artículo 182 respecto del resto de la ley de filiación, se podía observar que el único interés del legislador era dar seguridad jurídica a esos niños, que por cierto ha sido un principio histórico de nuestro derecho de filiación, que también se ve en otra norma, en una norma que ya no se justifica, como es la prohibición de segundas nupcias para las mujeres. Es una norma que hoy en día, con el avance de la ciencia, no se explica la razón por la cual exista, pero en esa norma se puede observar que siempre ha sido un interés principal del legislador el dar certeza jurídica a las relaciones familiares y a los niños respecto de ellas, ¿verdad? Y finalmente, respecto a la profesora Maricruz, a lo que señalaba la profesora Maricruz, efectivamente aquí esta no es la primera sentencia respecto de la cual se establece que hay dos madres, ¿verdad? El fallo del año 2012 del Tribunal de Letras de los Lagos establece efectivamente que hay 5 personas en nuestro país que tienen 2 madres y un padre, pero lo toma efectivamente desde una posición totalmente distinta, desde el Convenio 169 y desde la cosmovisión y la tradición del pueblo mapuche. Y sí me gustaría, respecto a los rechazos que mencionó la profesora Maricruz, respecto a la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, efectivamente, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema rechazaron los recursos de protección que se presentaron en su momento por distintas parejas, por cierto, porque los recursos de protección, yo el primer recurso de protección del que tengo recuerdo, me atrevería a decir que es del año 2012, respecto de una pareja de mujeres sin unión civil, porque no había contrato de unión civil, que se sometió en conjunto a la técnica de reproducción asistida. Desde luego ellas eran familia, tenían una relación de pareja de muchos años, y en ese momento recuerdo que incluso se declaró inadmisible ese recurso de protección. Sin embargo, los recursos de protección rechazados, a mí me da la impresión de que tienen una característica muy distinta con esta acción en particular, y que es que el recurso de protección consiste precisamente en decirle a la Corte que el registro civil cometía un acto arbitrario e ilegal al impedir estas inscripciones.
Lo que se intenta en esta acción es, a través del tribunal competente para conocer los temas de familia, ¿verdad?, a través de la acción idónea para el establecimiento de la maternidad, de acuerdo a la literalidad del código, entonces proponerle que efectivamente nos encontramos ante un vacío legal, y que principalmente este niño es el que carga con la desigualdad de ese vacío legal, que yo estoy de acuerdo con la profesora Maricruz, que no solamente está en el artículo 182, sino indudablemente también en la ley de unión civil. Y además, por cierto, aquí hay una opción que es muy importante decir respecto de la presunción de las parejas del mismo sexo, de la presunción de maternidad y paternidad en parejas del mismo sexo, que no está en la ley de unión civil, es que, por cierto, si alguien quisiera luego reclamar o impugnar alguna de esas paternidades o esas maternidades, salva siempre las acciones, es decir, las acciones de impugnación de maternidad o de paternidad también son imprescriptibles, y por lo tanto la presunción que corre para las parejas del mismo sexo, no habría ningún problema que corriera también para parejas del mismo sexo, porque muchas veces se escucha de algunos sectores conservadores que dicen, bueno, lo que pasa aquí es que podría haber un embarazo, o podría haber una gestación a través de un engaño, de una utilización. Bueno, esa persona siempre salva sus acciones de impugnación, por lo tanto yo estoy de acuerdo con la profesora Maricruz en que ese vacío también se encuentra en la ley de unión civil. Y también sobre lo que dijo la profesora Maricruz, que lo he escuchado muchas veces en distintas cartas que me ha tocado contestar al diario en estos últimos días, que esta acción debió haberse declarado inadmisible. Bueno, efectivamente la ley impide literalmente que las acciones de filiación sean declaradas inadmisibles a través del artículo 54.1 de la ley que crea los tribunales de familia, y eso también fue algo que presentamos en nuestro primer escrito, en la demanda que dio inicio a este procedimiento. Eso es lo principal respecto a los comentarios de los profesores. Me gustaría también decir de que aquí, si bien esperamos todos que este primer paso pueda ser replicado en el futuro por otras familias, sí me da la impresión a mí de que seguimos teniendo una situación de tremenda injusticia cuando a las parejas del mismo sexo, en cuanto a familias, ¿verdad?, que se someten a una técnica de reproducción asistida, se les exija ir a los tribunales a intentar una acción que, como bien decía la profesora Maricruz, no sabemos si va a prosperar en otros casos similares o no tan similares, ¿verdad? Cuando la mayoría de las parejas logra este objetivo a través de un trámite administrativo, gratuito, expedito ante el registro civil. Por lo tanto, efectivamente aquí hay una urgencia de avanzar en proyectos de ley que reconocen a las familias diversas, que hoy en día, por casualidad, se encuentran los tres en el Senado de la República. Estoy hablando del proyecto de ley de matrimonio igualitario, que está en primer trámite constitucional para discusión particular en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley de reforma, la ley de adopción, que está en la misma comisión, pero en segundo trámite constitucional, y el proyecto de ley de derechos filiativos de parejas del mismo sexo, que está en primer trámite para votación, en particular en sala. Es urgente que el legislador avance en estos proyectos de ley para finalmente zanjar esta situación de injusticia que pesa principalmente, como decía, sobre los niños que nacen en estas familias, y por lo tanto que constituye una discriminación directa a sus niños en razón de características propias de sus padres, lo cual está prohibido por la Convención de Derechos del Niño. Y para terminar, espero no estar muy pasado en el tiempo, pero para terminar me gustaría agradecer a la Universidad de Chile. Para mí, como egresado de esta casa de estudios, y además que he tenido una relación con los distintos profesores que hoy en día están en este panel, la profesora Maricruz fue mi guía de memoria de título, la profesora Fabiola Latrop fue mi profesora de Derecho Civil, con el profesor Mauricio Tapia tuve el gusto de compartir en Iguales, donde él es miembro del Consejo Consultivo. Con el profesor Gabriel Hernández todavía no nos toca trabajar, pero no me cabe duda de que tendremos la oportunidad. Como egresado de la Universidad de Chile, quiero agradecerle al Departamento de Derecho Privado el compromiso de los distintos profesores y profesoras con el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI, una comunidad históricamente discriminada. A mí me llena de orgullo saber que mi universidad sigue apoyando los cambios que son tan urgentes en nuestro país, y como hombre homosexual me enorgullece enormemente
contar con el apoyo de mi casa de estudios. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Enrique. Yo creo representar también a Maricruz, a Mauricio, a Gabriel, en esa recepción, ¿no? de tus agradecimientos, con mucho orgullo de tenerte entre nuestros egresados y en particular, en mi caso, como alumno. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Nos han llegado bastantes, hemos hecho una selección. En primer lugar, el profesor Mauricio Tapia, de Andrés Vargas, dice: ¿qué comentario podría hacer respecto a la crítica de Hernán Corral, quien incluso llamó a los funcionarios del registro civil a no acatar esta sentencia? Profesor Tapia. Bueno, muchas gracias. En verdad yo no quisiese personalizar una crítica respecto a un profesor que no está presente naturalmente en este seminario y que no podría efectuar sus descargos, más aún tratándose de Hernán Corral, a quien conozco hace muchos años, con quien compartimos líneas de pensamiento en materia de derecho civil patrimonial y hemos hasta escrito columnas juntos en el Mercurio, pero que en materia de familia, evidentemente, estamos en extremos totalmente opuestos. Bueno, cada cual se hace cargo de sus dichos y naturalmente él tendrá razones para decir lo que dijo. Evidentemente tal afirmación es una afirmación naturalmente compleja para un profesor de Derecho. Más allá de eso, o sea, hay que tener en cuenta que no encuentran que sea raro en una sociedad que existan visiones tan antagónicas en materia de derecho familiar. Carbonnier tenía una frase maravillosa, decía: el divorcio puede dividir una familia, pero la cuestión del divorcio puede dividir una nación. Y efectivamente, estas modificaciones legales, por incidir en concepciones valóricas y sobre todo en fe religiosa, a fin de cuentas, en ciertas confesiones, en verdad, las principales religiones tienen una concepción de la familia, estiman que hay un determinado modelo y no otros, y por tanto aquellos que sostienen esas líneas de pensamiento lo van a defender, y así lo han defendido desde las leyes laicas, que recuerden que originó que las personas se rasgaban vestiduras y que incluso muchas parejas recalcitrantes no quisieron casarse por el registro civil y siguieron casándose frente a la iglesia, por convicción, porque creían que, paradójicamente, eso dio lugar a las primeras sentencias que reconocieron una masa patrimonial derivada de una comunidad de hechos, porque no estaban casados, tuvieron el efecto contrario. Pero más allá de eso, o sea, ustedes van a ver que en toda la evolución que ha sido vertiginosa en los últimos 20 años, va a haber una oposición que, a favor, y otra que se opone con fuerza. Lo vi las primeras veces que me tocó estudiar y escribir en estas materias, fue cuando no existía la ley de divorcio, y bueno, y con el profesor aludido y otros profesores discutimos por el diario, y a través también de paper, estudios sobre la posibilidad de incorporar el divorcio o no. En ese momento, ese sector, en el fondo, sostenía que debían mantenerse esas nulidades matrimoniales, que era también una construcción de un juicio voluntario para llegar a una solución. Lo mismo pasó al término de la década anterior, donde se habló mucho de la constitucionalización del derecho de familia, que es una idea que todavía está presente, y de qué manera la Constitución podía ayudar a el impulso, el progreso de estas leyes. Ahí me recuerdo que me tocó escribir algo que tuvo la gentileza de publicar en la revista que dirigía la profesora Gómez de la Torre, donde precisamente lo que me preguntaba, bueno, ¿y en qué momento los principios constitucionales van a hacer evolucionar el derecho de familia, en particular en filiación? Y bueno, yo marcaba una nota pesimista, que lamentablemente se ha confirmado en la práctica por el carácter del Tribunal Constitucional. Afortunadamente los tribunales civiles han tomado el relevo. Y así podría seguir, por ejemplo, en el cuidado personal compartido, materia en la que también trabajamos varios de los profesores aquí presentes. Recuerdo las asistencias que
que regularmente hacíamos a las comisiones respectivas con la profesora Latrop, ese mismo sector también tenía una oposición contraria, y recuerdo también que cuando en esa materia me tocó escribir, decía, bueno, ¿y en qué momento reconocen a los hijos? Porque ese acuerdo de unión civil pareciera que es un acuerdo, es un matrimonio sin hijos. Bueno, estas son las formas de reconocimiento. Lo mismo en materia, perdón, ahí estaba hablando del cuidado compartido, salté también al acuerdo de unión civil. En el cuidado compartido participó la profesora Latrop también y otros profesores también en esta otra materia. También ocurrió, y va a ocurrir en materia de matrimonio igualitario. En matrimonio igualitario, lo recuerdo, le hago presente, que el Departamento de Derecho Privado redactó un proyecto, un anteproyecto de matrimonio con la Fundación Igual, en que participó la profesora Latrop, profesor Hernández, así que Juan Enrique, hemos trabajado en conjunto, y que nada, la que presentamos en el 2017 a la presidenta, que dio origen felizmente luego a un proyecto que terminó en el Parlamento, que está en la Comisión de Constitución, y que con esto cierro. Es la forma de reconocer legalmente esta situación. Ahora bien, en otras materias van a seguir existiendo este disenso, porque es natural que así sea, porque hay concepciones valóricas, y aludo también a una diferencia que todavía permanece en la práctica, y una reforma que todavía en definitiva no se materializa, que es la reforma a la sociedad conyugal, donde también hay visiones, aunque todas lo crean, distintas. Hay gente que va a defender el estado de cosas que establece en definitiva que el jefe de la sociedad conyugal es el marido y administra todos los bienes. Por tanto, no es raro, es parte del debate democrático, por lo demás, y siempre ha existido y siempre va a existir. Lo cierto es que el derecho de familia responde a una evolución constante y más bien común en el derecho occidental, así que todos los pasos que han ido dando otros países los ha ido dando Chile, no por moda, sino porque obedece a una evolución cultural, no por moda, o no por una tendencia internacional se reconoce el cuidado compartido, el acuerdo de unión civil, el matrimonio igualitario. Se reconoce porque en la práctica existen parejas y familias así constituidas, y el derecho, en definitiva, no puede discriminarlas, debe darle protección a todas ellas. Eso es. Muchísimas gracias, profesor Tapia. A continuación, una pregunta para la profesora Maricruz Gómez de la Torre. La dirige doña Francisca Vázquez, y dice así: ¿usted cree que sea aplicable el razonamiento jurídico del tribunal para el caso en que las madres no se hayan sometido a una técnica de reproducción asistida, sino que se conocieron estando una de ellas embarazada? Un padre que decidió no hacerse cargo del niño y actualmente lo crían juntas hace más de 2 años. No se han sometido a una técnica. Mi impresión es que ahí lo que hay sería... Es diferente la situación, pero si ella puede haber a futuro una adopción por parte de una de ellas, va a salir la ley en la cual se aprueba directamente la adopción, y la otra, pero los tribunales no la han aceptado, y es señalar que... ¿Cuál es la palabra? Un minuto, antes que me acuerde. En aquellos casos en que la gente convive durante mucho tiempo, se puede pedir la posesión notoria del Estado civil. Pero el problema es que la Corte no ha aceptado que esto sea como acción. Pero en realidad yo creo que sería a lo mejor la posesión de Estado de hijo, porque si se convive y se ha estado todo el tiempo con él, se está cumpliendo los mismos requisitos. Lo que pasa es que son 5 años, sí. Y el otro lado, la otra forma sería la adopción. Muy bien, muchas gracias, profesora Gómez de la Torre. Ha llegado una pregunta de don Ricardo Bernstein, que quisiera pedirle a Juan Enrique Pi que la contestara. Dice así: ¿por qué el fallo no se considera contra natura? Entre paréntesis dice una sola madre, que es quien ha parido a la criatura. Cierra paréntesis, y contra el tenor de los artículos 74, 183 y 186, entre otros, del Código Civil. Y número 6,
entre paréntesis, inexistencia de la controversia entre las partes del artículo 170 del Código Civil, que probablemente se refiere al Código de Procedimiento Civil. Bueno, no lo sé. Don Juan Enrique, por favor. Muchas gracias. Respecto a por qué se considera contra natura, por qué no se considera contra natura, yo preguntaría más si que más que contra natura pudiera eventualmente, cosa que yo no comparto, ser contra ley. Yo creo que contra natura, que hay solamente una madre, la madre que lo parió, que parió el niño, ¿verdad? Me parece, no sé, no es mi ámbito de conocimiento como para decir que es responder respecto a contra natura, pero respecto al artículo 183, lo cierto es que esta sentencia recoge completamente el artículo 183 del Código y lo recoge a través de su literalidad. La maternidad queda determinada a través del parto y en los demás casos a través del reconocimiento o la sentencia firme en juicio de filiación. En este caso en particular, la maternidad de una de las madres, la madre gestante, quedó determinada a través del parto y la madre no gestante, por lo tanto, tenía que ser reconocida a través de otras hipótesis, de alguna de las otras hipótesis, ¿verdad? A través del reconocimiento de la sentencia firme en juicio de filiación. Para la sentencia firme en juicio de filiación, para obtener ese resultado, la acción idónea que se debe ejercer es la acción de reclamación de maternidad no matrimonial, que fue la acción que se ejerció. Por lo tanto, la respuesta que daría es que la pregunta que uno debe hacerse, que yo tengo la respuesta clara, es si efectivamente estamos frente a una familia. Yo creo que eso no cabe ninguna duda, lo estableció así el legislador, y si esta familia tiene derecho, como cualquier otra familia, independiente de su composición, a someterse a una técnica de reproducción asistida cuando no puede procrear esta pareja a través de un acto sexual, como también, por cierto, ocurre con muchas parejas heterosexuales, ¿verdad? Si la respuesta es que sí estamos frente a una familia y que sí pueden acceder a la técnica de reproducción asistida, por cierto, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto esa decisión está contemplada y protegida por el derecho a la vida privada y familiar, entonces la composición de dicha familia, es decir, si son dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer, es indiferente porque, por cierto, la orientación sexual es una categoría bajo la cual hay prohibición de discriminar. Y finalmente, respecto a la controversia, yo no diría bajo ningún concepto de que aquí no hubo controversia. Yo creo que los juicios de filiación, todas las acciones de filiación tienen una única controversia general, y la controversia general es si es o no es el padre o la madre de el niño, en representación de quien se presenta, aquella persona hacia quien se dirige la acción. En ese sentido, esa es la controversia que debe siempre resolver el tribunal, y para ello el tribunal tiene distintos medios de prueba, ¿verdad? Porque, por cierto, hay libertad de prueba en el procedimiento de familia, y además, por cierto, porque el fundamento de la filiación no es exclusivamente la biología, como también se ha dicho constantemente. El mismo código establece que puede ser la biología, o que puede ser la voluntad, o que puede ser una sentencia judicial, o incluso también, ¿verdad?, la adopción, aunque la adopción también en ese caso caería dentro de las sentencias judiciales. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir de que aquí no hay controversia. Creo que esa es una lectura errada, porque la controversia de este caso y de todas las acciones de filiación es determinar si la persona hacia quien se dirige esa acción es o no es el padre o la madre del niño en cuya representación se presenta esa acción. Muchas gracias, Juan Enrique. Hay también una pregunta para mí. Me la voy a hacer a mí misma. Es de Elizabeth Torres. Respecto del control de admisibilidad de la acción, ¿es la referencia genérica a los demás casos del artículo 183 del Código Civil la que permitió que la acción fuera conocida por el Tribunal de Familia? Esto teniendo presente el tenor restrictivo de las acciones de filiación, sus legitimados activos y pasivos, y cómo se determina la filiación en Chile. Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo de la admisibilidad, me remito a lo que ya señaló Maricruz, y yendo al fondo de la cuestión, es decir, la frase, ¿no?, de los demás casos del artículo 183, efectivamente es el argumento, ¿no?, de la demanda para dirigir la acción en contra de la madre, entre comillas, social. La demanda, además, deja claro que no está intentando en absoluto una acción de impugnación, ¿no?, porque iría precisamente en contra de los derechos del niño reemplazar a una madre
por la otra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, en cuanto al fondo de la pregunta, yo no creo que los casos de legitimación activa y pasiva sean tan cerrados, ¿no? como afirma la pregunta. De hecho, ya tanto Maricruz como Juan Enrique se han referido a este caso, ¿no? de los lagos, en donde efectivamente este criterio, ¿no? cerrado de la afiliación fue ya derrotado, ¿no? sobre la base del convenio 169. Y de hecho, si uno analiza el artículo 317 del código, cuando habla de los legítimos contradictores en la cuestión de maternidad, dice simplemente no el hijo contra la madre. En este caso, efectivamente, hay una madre que en representación de su hijo dirige una demanda de reclamación en contra de la otra madre. Entonces, me parece que los casos no son tan cerrados. Y efectivamente, y siendo sincera, ¿no? Es difícil encontrar en el Código Civil aquello que nunca estuvo en la mente del legislador. Cuando se redacta el artículo 182 del Código Civil, no se estaba pensando, ¿no? en todas estas situaciones que la tecnología, que la ciencia médica ha permitido. Entonces, probablemente nunca señaló, ¿no? con tanta claridad y literalmente el código esta situación binaria, ¿no? Y de hombre y de mujer, y de padre y de madre de manera tan estricta. En el código la verdad que uno no encuentra con tanta claridad, no literal, esa afirmación. Y no lo vamos a encontrar porque efectivamente el legislador no lo pensó así, no lo previó. Y es por eso que entonces yo coincido con la sentencia en cuanto a que lo que aquí se está haciendo es, verdad, llenar un vacío legal. Y por último, relevar el hecho de que la sentencia está siempre construida sobre la base de los derechos del niño. ¿Ya? No se trata acá de satisfacer derechos en este caso, las adultas, ¿no? a su vida familiar. El eje de la sentencia, y eso a mi juicio es sumamente relevante, es siempre el interés del niño, y son los derechos del niño los que son detallados, ¿no? y protegidos de manera muy contundente en el fallo. Yo quisiera cerrar el seminario, por supuesto, agradeciendo a los ponentes, a la profesora Gómez de la Torre, al profesor Tapia, al abogado Juan Enrique Pi, y también, desde luego, felicitar el fallo, invitar a la comunidad académica, jurídica en general, y a la comunidad, ¿no? también universitaria y social, ¿no? a participar, a observar, ¿no? en todas aquellas cuestiones a las que este fallo nos invita a celebrar y a repensar, de manera que extiendo esa invitación. Y sin más, entonces, a nombre del Departamento de Derecho Privado, les agradezco su asistencia y muy buenas tardes.